Bueno, buenos días a todos nuevamente. Marcos 9:30. Marcos 9, versículo 30. Hoy vamos a tocar un tema muy esencial para nosotros en la vida cristiana. ¿Cuál será eso esencial en la vida cristiana? La palabra de Dios enseña que nosotros, después de haber sido salvos, después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una ruta. ¿Cuál es su ruta? Nuestro camino a la madurez. Usted no se puede quedar siendo niño toda la vida. Usted, después de conocer la palabra de Dios, tiene que ir aprendiendo e ir madurando en la vida cristiana. Pero usted dirá, bueno, pastor, ¿para qué madurar en la vida cristiana? ¿Es necesario madurar? De hecho, un niño necesita, después de nacer, empezar ¿a qué? A crecer y madurar. Imagínese un niño de 40 años, es que sucedió algo en su vida, fue atrofiado en algo. ¿Sí? Pero ¿cómo llegar a la madurez? ¿Cómo llegar a la madurez? ¿Cómo aplico esa verdad bíblica a mi vida? Es una de las preguntas que nosotros nos debemos hacer. De hecho, la palabra de Dios enseña, Mateo 24, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de nosotros vamos a enfrentar a pruebas diferentes, a circunstancias diferentes, en los cuales usted y yo debemos ¿qué? Tener madurez bíblica. Tener madurez bíblica. ¿Cómo usted enfrenta la prueba? Le pregunto. ¿Echándole culpa a otros, como ahorita veíamos en nuestro estudio varones? Ah, la mujer que tú me diste. Y a la mujer, no, la serpiente me engañó. Pero la palabra de Dios enseña cómo enfrentar con madurez la prueba. Pero también porque es importante la madurez bíblica. Es para que usted pueda defender también la fe bíblica. De hecho, frente a la apostasía, la herejía, frente al engaño, usted puede decir cuál es la verdad. Pero si usted no la conoce, le pasan un billete falso y usted lo acepta. Pero cuando usted lo conoce y eso tiene esas marcas en las cuales son distintivos, en los cuales usted dice, este es verdadero y este es falso. Pero si usted lo desconoce, qué tremendo cuando salió ese billete de 100,000 pesos, ¿no? No dice, cuando me llegue un billete no sé si será bueno o será malo. Pero bueno, lo dice el papel, lo dicen cada una de esas marcas que muestra la evidencia de lo auténtico. Pero también porque es importante, porque cuando usted conoce la enseñanza bíblica y madura en la enseñanza bíblica, usted conoce los atributos de Dios. ¿Sí sabía que hay atributos y atributos? Muy bien. Atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Cuáles serán esos atributos comunicables? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán esos atributos incomunicables? Hoy lo vamos a aprender. Hoy vamos a aprender. Aprendemos fundamento, aprendemos doctrina, aprendemos cómo Dios se muestra a través de las profecías, profecías cumplidas, profecías por cumplirse, y en ellas toda se encierra para que usted y yo tengamos madurez, y eso se obtiene a través de la enseñanza bíblica. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? Buena pregunta. ¿Será que eso es lo mismo? Si Jesucristo predicó y también enseñó, ¿ahí habrá alguna diferencia entre la enseñanza y la predicación? Recuerde que lo decía ayer en el estudio de autoconfrontación. La predicación es que cuando un pueblo está sometido a una esclavitud y hay una gran batalla de alguien que liberta a esta nación y sale en un caballo diciéndole a todo el pueblo, ustedes son libres, ya pertenecen a un reino diferente. Alguien los libertó y ese es el libertador. Pero después viene un ancianito, bajito, con sus gafitas, con unos libros,
Y ese ancianito les está diciendo a ellos, bueno, ahora yo les voy a enseñar a ustedes cómo vivir conforme a ese reino. Y esto lo hace la enseñanza. Amén. Por eso es importante a través de la escritura usted aprender el evangelio, lo que aprendimos hoy en la escuela de varones. Pero usted también necesita aprender enseñanza. ¿Para qué? Para que pueda madurar en la vida cristiana. Y en esta mañana vamos a mirar en este texto Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 9, versículo 30. Marcos 9, versículo 30. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Oremos. Señor, agradecemos porque solamente a través de tu palabra podemos tener claridad. Y yo te ruego que en esta mañana yo pueda hablar con claridad para que tu pueblo pueda salir edificado. Señor, ayúdanos, por favor, a guardar este mensaje en nuestro corazón, porque necesitamos tu enseñanza para la prueba, para enfrentar la prueba con firmeza, con madurez y por sobre todo con esa dependencia totalmente de ti. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu iglesia a recibir tu palabra con mansedumbre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dice la palabra de Dios que, recordemos que Jesucristo había pasado un tiempo con sus discípulos allá en este monte de la transfiguración. Después había llegado, sus otros discípulos no habían podido echar fuera un demonio. Y ellos estaban de pronto ahí preocupados y necesitaban instrucción y enseñanza. Pero dice, después de que salieron de allí, dice en el verso 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y y no querían que nadie lo supiese. ¿Qué significa esto? Que aún el Señor Jesucristo quería tener un momento a solas con sus discípulos. Una pregunta, un paréntesis. ¿Tiene usted tiempo a solas con Dios? Porque usted dice, no, yo voy a la iglesia, participo de los servicios, voy a la escuela de niños. Eso no es suficiente. Necesitamos estar a solas con Dios y lo miraremos más adelante. Porque uno de los tiempos silenciosos en nuestra vida es cuando usted y yo nos acercamos al Señor a solas ahí en ese rincón solitario, de pronto con frío, a la madrugada, y usted está comunicándole al Señor sus dolores, sus tristezas, pero también sus pecados, sus luchas, para que el Señor le pueda dar fortaleza en medio de la dificultad. Pero Él quería estar a solas con sus discípulos porque les quería enseñar, les quería preparar, porque sobre ellos iba a venir una gran prueba. Mire lo que dice, verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. O sea que ellos se iban a enfrentar ¿a qué? A la muerte de su pastor, a la muerte de su Mesías, a la muerte de su rey. Wow, ¿esto qué significaba para ellos? También muerte y persecución para ellos, porque iba a morir su líder. Pero algo que me sorprende, Jesucristo les estaba enseñando y les estaba preparando para la prueba, para la dificultad. Si sabe que cada uno de nosotros está preparándose en la iglesia para enfrentar un momento difícil. Recuerde lo que dice Mateo, lo que leíamos ahorita, Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice, porque el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre ¿qué?
sobre la roca. Pero el que fundó su casa sobre la arena, sucedió lo mismo. Y fue grande su ruina. Y dice la palabra de Dios que el que me oye estas palabras y las hace, este es el que edifica su casa sobre la roca. Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a problemas. Bueno, si usted no está sufriendo un problema, espérelo. Porque de hecho la palabra de Dios enseña, lo veíamos. El que quiera vivir piadosamente, ¿padecerá qué? Persecución. Y lo veíamos en los caballeros en nuestro estudio de Job. Un hombre perfecto en todos sus caminos, temeroso del Señor, pero ¿qué? Pruebas. Pruebas. El mundo, no, yo me voy para el mundo y yo no quiero ir a la iglesia porque en el mundo no hay pruebas. ¿En serio? La gran diferencia es que usted en la iglesia, usted puede enfrentar la prueba con Jesús. Y en Jesús hay gozo. Y hay victoria. ¿Y sabe qué? Hay aprendizaje. Hay madurez. Firmeza. Solidez en la vida cristiana. Niños, jóvenes, mírenme acá. Ustedes van a enfrentar pruebas. En el colegio les van a decir, el homosexualismo es correcto. Lo importante es el amor. Les van a decir, el aborto es correcto. En las universidades les van a decir, todo esto es correcto. Aún hay leyes que aprueban ahorita eso. Pero tenemos que mirar qué es lo que dice Dios en la palabra. Nosotros vamos en contra de una corriente que va en decadencia hacia un precipicio mortal. Pero usted y yo, si nos afirmamos en la palabra, podemos enfrentar ello. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Algo que en el versículo 32 dice, pero ellos no entendían la palabra, o esta palabra. Pero no entendían si Dios les había hablado claramente. Pero ellos seguían sin entendimiento. Parece ser que mientras que yo estudiaba este pasaje, sería que ellos decían, pero si vemos cómo calma la tempestad, si vemos cómo multiplica el alimento y le da 4,000 y a 5,000, si vemos cómo camina sobre el mar, si vemos que Él es el Hijo de Dios, no nos cabe en la cabeza cómo Él va a morir. Y bueno, lo que no entendían era que Dios le iba a resucitar por medio de su Espíritu. Y ellos no les cabía en su mente, porque lo que esperaban los judíos era un rey, un Mesías que les pudiera libertar del imperio romano en su momento. Muchas veces quiere gobernarnos esos imperios en nuestra vida, pero usted y yo tenemos la palabra de Dios para madurar y para crecer en Dios. Recuerde que hay alguien que dijo, bueno, ellos tenían miedo de preguntarle, no querían tener claridad en la enseñanza y tenían miedo. Recuerda que usted cuando estaba en el colegio, a usted le decían, la profesora explicaba la lección de matemáticas. ¿Hay alguna pregunta? Y todos no entendían y todo el mundo callaba. ¿Todos entendieron? Y uno no le da pena a uno preguntar y levantar la mano sin no entender nada. Y yo creo que esto era lo que le sucedía a sus discípulos, ¿cierto? Y alguien dijo algo muy sabio. Y es que no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. Si usted tiene alguna duda con Dios, ¿qué? Pregunte. De hecho, autoconfrontación lo tenemos aquí los sábados y usted puede preguntar. La escuela de varones, allá usted, aquí en las mujeres puede preguntar, porque es una escuela. Es preparación. Y es bonito poder escuchar a nuestros hermanos. Cuando usted pregunta, escúcheme bien, muestra interés. ¿Sí o no? Cuando usted pregunta, está diciendo, no me quedó claro, pero yo quiero aprender más. Yo quiero desarrollar ese pensamiento que tengo, pero quiero tenerlo con claridad. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:2? Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis.
para salvación. No sea tímido, no sea tímida, pregunte. Amén. Porque es importante la enseñanza bíblica. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Recuerdan lo que dice 1 de Pedro 3:15? Mire, yo ya sabe qué hago. Para poder memorizar los versículos tengo una estrategia. Y es que busco en la Biblia los 3:15, los 3:16. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, yo utilizo así para memorizar puntos claves. ¿Sí? ¿Y ha buscado usted los versículos de los 3:15 o los 3:16? Juan 3:16, Colosenses 3:16, Filipenses 3:16. Son chéveres y así yo los aprendo, memorizo. ¿Sí? Y muchos de ellos hablan de salvación, otros hablan de arrepentimiento, otros hablan de estudio en las Escrituras. Pero aquí está diciendo el Señor, mire, es necesario la enseñanza bíblica para que usted pueda, ¿qué? Presentar defensa. ¿Sabe qué es presentar defensa? Apologética. Que usted defienda, ¿sí? Que usted, alguien que está tratando de decir que Cristo no es Dios, usted puede defender bíblicamente. Cuando alguien diga que la Biblia no es la palabra de Dios, usted la defiende bíblicamente, que es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la Biblia. Usted dirá, tiene que venir los sábados. Otra de las cosas es importante estudiar la enseñanza para madurar, es que mira, ahí está en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que oír y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una de las implicaciones de no tener enseñanza bíblica es que ¿qué? Que usted y yo nos volvemos tardos para oír. Eso está en Hebreos 5:11. Porque si usted no tiene estudio bíblico, enseñanza bíblica, cualquier viene y le dice cualquier cosa y corra para allá. ¿Sí o no? Y de hecho la palabra de Dios muestra que en los postreros tiempos, Mateo capítulo 24, dice en el versículo 3 en adelante, en las señales antes del fin, que vendrán falsos cristos que harán grandes señales y milagros. Y que si fuese posible, engañará a uno de los escogidos. ¿De verdad, pastor? Sí. Imagínense, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Que dicen, no, a mi Dios me reveló, Él me mostró. Carreta, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Es la suficiente revelación para nosotros poderla aplicar a nuestra vida. ¿O necesitamos algo nuevo? Esto es carreta. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 5:12, me dice, porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense un chinito de 40 años dándole lechecita a cucharaditas. Y es un regaño que les está dando, porque ellos debieron ser maduros, pero todavía otra vez a los primeros pasitos de la vida cristiana. Y en el 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremendo, ¿no? Escuchamos una enseñanza y cuando algo no está conforme a la palabra de Dios, se enciende un bombillito de alarma. Está muy bonito lo que dice, pero eso no lo enseña la Biblia. Y ahorita hay muchos falsos profetas, Cass Luna, Benny Hill, falsos profetas.
donde ellos hablan barbaridades. Y la gente sabe que dice amén. Y sabe que esos que hacen pactos apostólicos y que arrojan oro y que arrojan no sé qué para este falso profeta, ¿sabe qué? Eso sucedió, ¿saben dónde? Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas y el pueblo estaba ¿qué? Allá, adorando un becerro de oro, fabricado por sus propias manos. El primer pacto apostólico estuvo ahí donde muchos entregaban oro. Hermanos, si usted tiene discernimiento del bien y del mal es porque ha pasado tiempo en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que no quieren estos falsos maestros? Que usted estudie la Biblia. Cuando saben que uno de sus líderes está estudiando la Biblia, ¿sabe qué hacen? Se les van encima. No, la letra mata más el espíritu vivifica. Y utilizan un texto fuera de contexto. Porque no se refiere a la letra bíblica, sino al conocimiento de los griegos. Hermanos, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Si tiene ese versículo ahí, Esteban, que lo pueda mostrar, qué bendición. Porque dice la palabra de Dios, dice que ten cuidado de ti mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tenga cuidado de usted. Porque su propia naturaleza humana y caída le puede engañar. Pero si usted se fortalece en la palabra del Señor, usted no va a ser engañado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Uy, ¿sabe qué, hermanos? Yo me paro aquí con temor. Porque puedo estar dando una enseñanza verdadera o una falsa. Dios me guarde. Dios me guarde de contar aquí mis experiencias y mis sueños y no ceñirme a la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:3. Perdón, Tito 1:9. Mire lo que dice Tito 1:9. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque es importante la enseñanza bíblica para aquellos que contradicen. Para aquellos que colocan su mano y dicen la Biblia no es verdad. Usted puede hablar la palabra de Dios de una forma sincera y honesta. Y sabe que ellos tienen que retroceder. Cuando Satanás tentó al Salvador allá en el desierto, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está. Tenía que retroceder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le dijo, escrito está. Y tenía que retroceder. Y que le dejó por algún tiempo. Cuando le decía que convirtiera estas piedras en pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Segunda Timoteo 4:3 nuevamente, vaya ahí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Usted quiere la teología de la prosperidad, las riquezas y la sanidad? Ahí hay un maestro para usted. Si tiene codicia, tiene avaricia, hay otro maestro para usted. ¿Por qué? Que se amontonarán maestros conforme a qué? Sus propias concupiscencias. Y tendrán comezón de oír. La gente quiere escuchar algo nuevo. Ay, siempre la Biblia. Eso yo ya me lo sé. Yo quiero una revelación nueva. Yo quiero un mover del Espíritu. Y confunden todo lo que está escrito en la palabra del Señor a lo que ellos quieren experimentar con sus experiencias. Colocan sus experiencias acá y la palabra de Dios acá. Y de hecho muchas veces más abajo. Es importante la doctrina, hermanos.
Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:4. Y se apartarán de la verdad, el oído se volverán a fábulas. ¿Qué significan fábulas? Historias, cuentos. Estaba yo durmiendo y sentí o estaba en el baño y se me apareció. Usted escucha eso en este programa de Enlace. Tenga cuidado. Por YouTube está lleno, vea, está lleno de eso. Tenga cuidado, porque ellos son los que manipulan a estas personas, dándole lo que ellos quieren escuchar. Estamos en este tiempo, hermanos, donde la música, los sueños, las visiones que no son bíblicas y han penetrado en la iglesia. Y estas son las consecuencias de ver una iglesia enferma, débil. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Ello ha provocado un enfriamiento y una tibieza espiritual. Y es muy evidente verlo hacia afuera, hermanos. Pero en esta mañana quiero darle 5 principios. ¿Cómo tener madurez bíblica? Si usted no tiene dónde anotar, que lo pueda retener en su corazón, aunque es difícil. Es un material precioso que puede pensar en esta. Principios bíblicos para un crecimiento espiritual. Pero antes de ello quiero hacerle una pregunta. Una pregunta. ¿Desea usted crecer? ¿Desea usted crecer en la vida espiritual? Le pregunto, ¿desea usted tener madurez bíblica? La segunda pregunta es, ¿eres honesto con esa respuesta? Porque realmente, si usted no quiere tener madurez bíblica, no le interesará este sermón. Pero si usted quiere crecer y madurar, usted va a desear profundamente acercarse al Señor. Porque mucha gente se puede acercar a Dios para que Dios le dé, para que Dios le supla, para que Dios le cobije, utilizando a Dios como el bombero que le apaga el incendio allá, o el médico que le sana las enfermedades y ya listo, váyase, ya está bien. ¿Cuánto leo? Primero, tenga humildad. Si usted realmente quiere crecer en la vida cristiana, tiene que tener humildad. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabed que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted puede conocer mucho, mucha Biblia, pero si no tenemos amor, ¿de qué sirve? 1 Corintios capítulo 13. Si tu cuerpo fuera cremado allá para salvar a otros, pero si no tiene amor, de nada le sirve. ¿Tiene usted amor? ¿Cómo usted demuestra amor? ¿Sirve usted a otros? ¿Está preocupado por otros? ¿Por qué el hermano o la hermana no vino a la iglesia? El amor edifica, hermanos. Humildad. Y mire lo que dice el versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada, ¿cómo debe saber? Si de pronto usted dice, no, yo ya la verdad es que estuve en el seminario, pasé estos institutos, y la verdad es que yo ya sé todo esto. ¿Qué dice aquí el versículo? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Porque nosotros debemos llegar a la iglesia con un corazón dispuesto a ¿qué? A aprender. Alguien dijo algo muy bonito, y es que si usted va a buscar en errores del predicador, los va a encontrar. ¿Sí o no? Pero si usted va a encontrar una bendición, también la va a encontrar. Y debemos estar dispuestos a aprender.
¿Sabe qué es la palabra envanecerse en el griego? Hincharse. ¿Y sabe qué dice? Fusio. Es la palabra correcta, fusio. Se fusiona, se hincha. Y ese es el orgullo, en los cuales nosotros debemos tener mucho cuidado. Otra más. Aún en el versículo de hincharse dice 1 Corintios 2:14, mire, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, pues no la puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Él no puede entender, él no puede comprender. 2. Recuerde, la primera es humildad, la segunda es diligencia. Si usted quiere crecer en la vida cristiana, usted tiene que poner de su parte. No, pastor, eso solamente lo hace el Señor. Sí, el Señor quiere, pero no le va a obligar. Proverbios 13:4. Anótelo. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperar. Qué bonito versículo, ¿cierto, hermanos? Un perezoso puede desear, pero como es perezoso, nada alcanza. Nosotros como creyentes debemos, ¿qué? Esforzarnos, colocar diligencia. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando usted y yo colocamos diligencia en un estudio, cuando hay una preparación de su clase, cuando usted, la maestra está utilizando, bueno, yo voy a enseñarle a estos niños acerca de Jonás. Y entonces en la preparación de Jonás, yo voy a llevarles un baldado de agua y les voy a... No, tampoco, ¿no? Entonces usted está preparando ya y hace una cartulina y les muestra los animales y el arca y los enseña a ellos a construir un arca o a colorear el arca. Usted prepara una clase. Cada uno de nosotros debe colocar diligencia en nuestro trabajo. Cuando usted está... va a invitar a un vecino, a una vecina, a un amigo, a un familiar y le quiere presentar el evangelio, ¿usted qué hace? Prepara un chocolatico y está preparando el chocolate y dice, bueno, ¿será que le gustan las arepas? Bueno, yo voy a preparar unas arepitas y las hace y les prepara y dice, bueno, yo ahora quiero presentarles el evangelio. Cuando usted se levanta en las mañanas el domingo y usted mira el reloj y sabe que tiene que llegar a las 8 al ensayo de música y usted dice, no, yo tengo que mañana llegar a las 8, entonces tengo que dejar mi ropa lista, mis zapatos brilladitos, todo organizadito. La Biblia ahí, no que llegó a la iglesia, la Biblia. Imagínense, yo le decía a los niños, usted se va a patinar, ¿y qué es lo primero que echa? Sería ilógico, no echar los patines. Usted se viene a la iglesia, tiene que, ¿qué? Traer la Biblia. Bueno, si no tiene una Biblia, gloria a Dios, aquí se le regala una Biblia. Qué bendición. Pero no es para que guarde la palabra de Dios. Como dice, no, yo guardo la palabra de Dios, pastor. ¿Dónde? Allá en la mesita de noche. Y está atracando allá una mesa que está coja, entonces yo la meto allá. Usted es diligente, hermanos. Amén, hermanos. De hecho hay un pasaje tan bonito en Lucas capítulo 1, refiriéndose a María. Lucas 1:39 dice, aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y dice aquí, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, esa mujer, María, la madre de Jesús, cuando supo que estaba embarazada, se fue a contar la noticia. Eso es ir deprisa. La palabra en griego es apousde, deprisa, pronto, diligencia. 3. Aprópiese de un método de crecimiento.
Apropiese. Le pregunto, joven, niña, niño, adulto, ¿tiene un método de crecimiento? Diga, ¿qué es eso, pastor? ¿Abono? ¿Como abono? No. Métodos de crecimiento tenemos muchos. Uno de ellos es la vida devocional. Usted tiene un devocional en su tiempo allá a solas con el Señor. Recordemos que lo hizo con sus discípulos. Apartarse y no quería que nadie los interrumpiera. Vieron que nadie los molestara porque quería enseñarles. Y usted tiene un tiempo devocional en cual involucra oración, involucra lectura bíblica, involucra meditación, memorización, aplicación. Con eso usted tiene un gran recurso. La Biblia, para que la lleve a su casa, no es para que la deje allá, sino para que la lea. Alguien dijo, no recuerdo muy bien, pero dice que cuando usted lee la Biblia se hace sabio, cuando la aplica se hace santo. Y bueno, hay otros más. Pero mire, hay otros métodos como autoconfrontación los sábados. Usted puede decir, bueno, pastor, yo quiero aprender. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, cero. Venga con disposición. Venga los sábados. Organice todo desde un día antes para que usted pueda tener el tiempo, esas 2 horas. Son 2 horitas de estudio bíblico, memorización de las escrituras. Cómo aplicar todo conforme a la perspectiva de Dios. Otro más, libros escritos por pastores, maestros bíblicos. Porque hay otros libros que, uy, no. Pero busque libros recomendados, que sean cimentados en la palabra del Señor. Otro, busque una ruta de crecimiento también, obviamente, lo que les decía, con discipulados. Hay un hermano maduro que en la iglesia, pastor, ¿me puede discipular a tal hermano? Hágale, hermano. Él es un hombre maduro. Hay una hermana madura, ay, hermana, él. Y ella no. Le falta. El hermano, no, le falta. Madurez. Es probable que cada uno de nosotros tenga diferentes métodos, pero lo importante es que tenga uno. ¿Ven? Tenga uno y persista en ello. Trabaje en ello. ¿Ven? Voy terminando. De hecho, el apóstol Pablo tenía sus ayudas. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:13. Dice que 4:13 trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. ¿Sabe qué significa esto? Que dice, ¿sabe qué? Tráigame los libros de ayuda, y los pergaminos significaba el estudio de la palabra de Dios o la escritura. Usted tiene que tener los pergaminos, o sea, la Biblia. Y si quiere tener libros de ayuda, hombres, pastores, maestros bíblicos que le enseñen a entender lo que usted no puede entender. ¿Sabe qué es lo que hace un maestro? Un maestro coge algo complicado y lo muele, lo hace sencillito y que usted lo pueda, ¿qué? Digerir. Eso lo hace un pastor maestro. Y fueron colocados en Efesios capítulo 2, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Porque Dios estableció, ¿qué? Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. ¿Sí? ¿Para qué? Y esto edifica la iglesia. No es que el pastor lo sabe todo. No. Gloria al Señor porque se levantan maestros que enseñen, pero que se preparen. ¿Amén, hermanos? Probablemente el arresto de Pablo fue de una forma apresurada y él no alcanzó a coger sus pergaminos y sentía frío. Allá dijo, tráigame la bufandita que estoy aquí aguantando frío, pero tráigame porque necesito edificarme. Usted dirá, no, pero la verdad es que llego cansada y no, la verdad no tengo tiempo para ello. Pero cuando nosotros tenemos la escritura, usted dice, no, yo quiero edificarme. Pablo en una cárcel, preso, pero ¿sabe qué? Tráigame, lo único que me hace falta es un capotico que está haciendo un frío, pero no se le olvide los pergaminos y esos libros de ayuda. Cuarto, rinda cuentas. Si usted quiere tener una vida espiritual fructífera, saludable, rinda cuentas. No sea el llanero solitario, no sea el Diótrefes. Escúcheme bien, el Diótrefes en capítulo 3 de Tercera de Juan, capítulo 1 de Tercera de Juan, la ven.
Capítulo 2, tercera de Juan. Diótrefes no rendía cuentas a nadie. Decía, aquí yo soy el pastor, el dictatorial, y aquí se hace lo que yo digo. Cuando uno tiene una vida sometida a otros, se cuida. Está cuidado por otros. ¿Sí o no? Y eso nos ayuda a ser confiables. Que somos débiles. Que somos propensos a caer. Pero cuando hay comunión, unidad, nos protegemos unos a otros. De hecho, la vida del apóstol Pablo fue tan linda porque, siendo el mayor misionero en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 14, en el versículo 24 en adelante, ¿sabe qué expresa? Que él en su primer viaje misionero salió de Antioquía, salió de la iglesia de Antioquía, de la iglesia, y fue y recorrió y hizo todo eso su viaje misionero, y llegó otra vez a Antioquía a presentar su informe de lo que Dios había hecho. Mire lo que dice Mateo 14, 24. Pasando luego por Priscila, vinieron también a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia, dice acá, y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué tremendo, ¿no? Según este versículo, él recorrió y fue y dio el informe. Bueno, hicimos esto. El Señor hizo esto. El Señor hizo esto. Rindió cuentas. No, ¿yo qué tengo que decirle a usted, pastor? ¿O qué tengo que decirle al hermano que está ejerciendo un liderazgo? No. Yo tengo mi pastor y es el Señor Jesucristo. Sí, amén, es nuestro pastor. Pero Dios estableció, ¿qué? Autoridades en la iglesia. Y no es para que el pastor se crea más que ustedes, no. Estamos rociados con la misma sangre. Porque somos culpables de nuestro mismo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Mire tan lindo este versículo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué significa comunión en la Biblia? La palabra griega es koinonía. ¿Y sabe qué significa koinonía? Significa ayuda, compañerismo, contribución, dispensación, ofrenda, participación. Eso es compañerismo. Sí, tremendo, ¿no? Y uno dice, no, la comunión es estar aquí juntos, todos callados. ¿Eso es comunión? Como un esposo llega por la noche, cansado, llega, se come, abre la nevera, saca un sándwich, sirve un vaso de leche, la cierra, come el sándwich, va y se acuesta a dormir, echa las cosas encima. Por la mañana la esposa se levanta, le deja el sándwich en la nevera, todo, y ella se va a trabajar. Él se levanta por la mañana, coge otro sándwich. ¿Hay comunión en ese hogar? Eso no es comunión. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que nos debemos unos a otros, nos necesitamos unos a otros, dependemos unos de otros. Quinto, tenga un discípulo. ¿Usted quiere crecer en la vida cristiana? Tiene que tener un discípulo. Les pregunto, ¿tiene usted un discípulo? ¿Tiene usted una discípula que le enseña a usted la palabra de Dios? ¿Sabe qué significa discípulo?
significa aprendiz. Eso es un discípulo. Eso significa aprender. De hecho, el apóstol Pablo tenía a su discípulo. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él era su hijo en la fe. Su hijo en la fe. De hecho, en 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, discipulado ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, otros que sean idóneos también para que enseñen a otros. ¿Sí ven? Hay una regla de discipulado, crecimiento. Yo necesito aprender esto, formar esto, a entender esto, ¿para qué? Poderlo enseñar a mi discípulo. Usted crece. ¿Sabe qué? Si usted quiere crecer en la vida cristiana, usted tiene que aprender a servir a otros. Si no estemos dispuestos a servir a otros, no vamos a crecer. No, es imposible. De hecho, hay un versículo tan lindo, y con este cierro, hermanos. De verdad. Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, subraya esa parte, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, subraya para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Hay alguien que está pasando una dificultad en su familia y necesita consuelo, una llamada, un hermano, una hermana, que usted no lo ve ni por las curvas, que sabe que alguien se ha alejado y ya no quiere más de las cosas del Señor? Yo sé que el Señor trae a su mente a alguien que necesita una palabra de fortaleza, de ánimo. Pero ¿sabe qué? Usted no va a dar de su consuelo, da el consuelo que recibió de Dios. ¿Para qué? Para consolar a otros. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que esa sea nuestra firme decisión, andar como Él anduvo. De que si queremos tener una vida de crecimiento, recuerde ello. Primero, muy bien. Segundo, muy bien. Fuerte. Primero, humildad. Humildad. Segundo, diligencia. Tercero, muy bien. Cuarto, quinto. Ay, ¿usted se imagina si usted y yo tuviéramos eso? ¿Crece o no crece? Crece porque crece. Recuerda que el Señor no quiere que seamos bonsai. ¿Sabe cómo son los frutos de los bonsai? Amargos. Y una vez me probé uno así. Y yo creo que esa naranjita va a ser... No, eso no sirve para nada. Cuando nosotros crecemos, maduramos, podemos ser de bendición a otros. Incline su rostro y cerremos nuestros ojos y oremos. Exprésele al Señor su enorme deseo de crecer. Si Dios le trajo a este lugar, hermano, hermana, joven, es con ese propósito. Porque los que estamos aquí queremos crecer, madurar. Exprésele con sus palabras su enorme deseo.
Señor, agradecemos esta mañana. Es un desafío. Tus discípulos iban a enfrentar esta gran prueba de ver su Salvador, su Mesías, su Rey en una cruz, azotado, ensangrentado. Y muchos de ellos huyeron, muchos de ellos te negaron, muchos de ellos dudaron. Habían tomado en poco la enseñanza para enfrentar la prueba. Cada uno de nosotros va a enfrentar diferentes pruebas, diferentes dificultades, luchas. Tu palabra así lo promete. Permítenos prepararnos para ella. Permítenos recordar que en medio de la prueba te podemos glorificar. Porque sabemos que no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Gracias, porque tú das la salida para que en medio de esa prueba podamos glorificarte y adorarte. Ayúdanos a tener humildad, ayúdanos a tener diligencia, ayúdanos a rendir cuentas. Ayúdanos, Padre, a tener esos discípulos en los cuales podamos impartir ese conocimiento que recibimos para que otros crezcan. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.